Congresista Johnny Lescano, tiene usted la palabra. Señora Presidenta, mi participación como vocero de Acción Popular. Y quiero comenzar diciendo, Presidenta, que los militantes de Acción Popular, los congresistas, no han venido aquí con consignas a cortar la cabeza de algún ministro a través de una censura preconcebida. Nosotros escuchamos, evaluamos la respuesta que ha dado el ministro. El día lunes sale el informe de Contraloría. Vamos a evaluar lo que dice la Contraloría y después se toma la decisión responsablemente. Eso en primer lugar, porque pensamos que aquí, señora Presidenta, no son cuestiones de adversidad política las que deciden la continuidad o no de un ministro, sino las cuestiones objetivas y técnicas, porque se trata de una obra muy importante para el Perú, que es la construcción del aeropuerto de Chinchero. Pero hoy día, ministro, hemos escuchado respuestas bastante inconsistentes de su parte. Y yo comenzaré diciendo lo siguiente, y ahí se muestra en el primer cuadro, Presidenta, algo fundamental para ver si esta modificación al contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero fue solicitado por el concedente o fue solicitado por el concesionario. El ministro tuvo una versión en una comisión permanente el 9 de febrero del 2017 y dijo que quien había solicitado la modificación al contrato, la llamada adenda, fue el concesionario. Y luego, en una de las preguntas que contesta por escrito el ministro, dice que quien solicita la modificación del contrato, Presidenta, es el concedente. Lo cierto es, y eso aparece en la segunda filmina, que es el concesionario que solicita la modificación al contrato original. Y así lo dice expresamente la adenda. Ahí está el texto de la adenda. Mediante carta número tal, el concesionario solicita al concedente la modificación del contrato de concesión para la construcción del aeropuerto de Chinchero. Y lo dice un informe del MEF, que la adenda es solicitada por el concesionario. ¿Por qué solicita el concesionario la modificación de la adenda? ¿Para favorecer al Estado? ¿Para hacer una especie de beneficencia pública, Presidenta, o para sacar mayores beneficios económicos? Las empresas en nuestro país lamentablemente sacan o pretenden sacar la mayor utilidad posible, incluso a base de coimas. Ahí está Odebrecht, ahí está OAS, y es el concesionario el que pide la modificación del contrato precisamente para tener mayores ventajas económicas. No es cierto, como dice el ministro, que se le puso contra la pared al concesionario para arrancarle una justa distribución de la riqueza en el contrato, para que sean justas las prestaciones a favor del Estado y a favor de la empresa concesionaria. De tal manera que, colegas, ¿quién pide una modificación del contrato? Cuando pide la empresa, ¿es para defender al Estado o para defender sus intereses? Y es el concesionario el que pide la modificación, no para que le rebajen los intereses y le quiten, pues, colegas, 500 y tantos millones de dólares, sino para ganar más. Y lamentablemente ahí, Presidenta, no se tuvo el valor de decir, señor, esos puntos los podemos renegociar, pero hay otros puntos más. Por ejemplo, el plazo de concesión. El ministro hoy día ha dicho que no se puede tocar el plazo de concesión en un contrato. Los abogados tenemos como noción principal, elemental, que si las partes se ponen de acuerdo podemos modificar cualquier cosa. Dice, la ley lo prohíbe. Mentira. La ley permite en la Constitución que las personas se pongan de acuerdo y se modifique el contrato. El pacta sunt servanda, como bien se recuerda por los colegas de aquí, de mi costado. Entonces, ministro, oiga, si se iba a tocar el asunto de los intereses, ¿por qué no se tocó el plazo de concesión y se acortó el plazo de concesión a 20 años de esos 40 si se quería favorecer, señora Presidenta, al Estado? No, dice, está prohibido. Mentira. Todo en contrato se puede renegociar si las dos partes se ponen de acuerdo, se sientan en una mesa, Presidente, y firman el documento. En segundo lugar, y está eso explicado en la siguiente filmina, decían, señores, tenemos que pagar el 22%
de los préstamos que se haga a la empresa para la construcción del aeropuerto de Chinchero. Oiga, pero ¿dónde está el documento? ¿Dónde está el documento? Que diga que 22% nos iban a cobrar y eso iba a procurar que suba de 500 y tantos millones a más de 1.100 millones el valor que iba a pagar el Perú. ¿De dónde me sacan, colegas, este modelo en que viene una empresa, se presta dinero y nosotros pagamos? ¿Qué tal modelo? Cualquiera hace negocio así. Ellos traen su plata y hacen sus obras y luego dirigen la concesión y recuperan su inversión. No, el Estado tenía que pagar los intereses de lo que ellos se prestaban. ¿Cómo se inventan, pues, señora Presidenta, estos modelos de APPs, alianza público-privado, para sacarle y succionarle la plata al Estado en fórmulas totalmente lesivas a los intereses nacionales? Y bueno, ahí el documento, Presidenta, no dice nada del 22%. Tenemos, señora Presidenta, un oficio 5015 donde el interés 7.02 y una suma de split adicional 2.5, sumado 9 puntos y fracción. No solamente ese documento, el informe de Ocitran también dice que hay un interés del 7% más un split de 2.5%. Hay otros documentos, el documento de la CAF, apoyo en la determinación del PAU trimestral, que habla que la tasa promedio de financiamiento es de 8.02%. Y más abajo, Proinversión, dice que el interés es de 0.6%. La pregunta es, yo le pido al ministro que hoy día nos entregue el documento de dónde aparece ese 22%, porque hoy día también el ministro ha hablado de tasa implícita. La tasa implícita. Bueno, aquí hay tasas expresas que los Ocitran, Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas se refiere. Entonces, eso, señora Presidenta, no se está contestando adecuadamente porque hay documentos que desmienten lo que dice el ministro. Otro punto, Presidenta, es que se ha dicho que el Ocitran ha estado o ha dado un informe favorable para la suscripción de la adenda. Falso. El informe, señora Presidenta, 05-2017, firmado, colegas, por los 3 técnicos del Ocitran, el de materia económica, el de materia legal y el de materia de supervisión, dice: la adenda que pretende suscribir el gobierno es desfavorable. Los 3 técnicos. ¿Y qué hacen los señores directores de Ocitran? Sin escuchar esto que es técnico, estudiado minuciosamente, votan a favor de la adenda y cambiando el voto, porque el señor Balbuena y el señor Dagmer, directores que dieron su opinión para que se firme la adenda, sabían que el documento técnico era desfavorable, cambiando su voto, porque inicialmente dijeron que iba. Entonces, ministro, opinión desfavorable de los técnicos, los directores votaron a favor, pero no tienen en consideración lo que dicen sus técnicos y cómo se firma una adenda que los técnicos, no los directores que escucharon y que obedecieron una situación política, un mandato político, sino los técnicos decían que era desfavorable. Otro aspecto, Presidenta, es que se ha dicho que desde un inicio el Estado iba a correr con el 80% del financiamiento y solamente el 20% la empresa. Lo ha dicho el ministro el día de hoy. Bueno, se ha hecho una adenda, una modificación, ministro. ¿Por qué no se corrigió esto? ¿Por qué no se corrigió esto? Porque en el fondo es una obra pública. 80% el Estado y 20%, lo más pequeñito, la empresa concesionaria, a cambio de 40 años. ¿Por qué no lo corrigió? ¿Por qué ha podido usted corregirlo, hacerlo más equitativo, obligarle más a la empresa? Eso tampoco se puede hacer. Sí se puede hacer porque los contratos se pueden. Tiempo adicional, dado que usted es autor de la moción. Tiempo adicional. Sí se puede modificar, colega. Los abogados sabemos que todo en contrato, salvo que sea inconstitucional y ilegal, se puede modificar. No se modificó. No se modificó en la adenda. Se mantuvo ese modelo. Y ese 20%, bueno, la empresa iba a hacerlo
se iba a prestar dinero y nosotros pagamos sus intereses. Qué lindo negocio, ministro. Y ese modelo no se puede aceptar. Pero hay algo peor, ministro, y se ve en la siguiente adenda. ¿Qué dice el informe 016? Ahí lo tienen, colegas, del Ministerio de Economía y Finanzas. Que esa parte pequeñita, ese 20%, esa tercera etapa que iba a ejecutar la empresa, esa pequeña porción, había riesgo que no se puede ejecutar por parte del concesionario. Y dice lo siguiente: existe la posibilidad que debido a la coyuntura económica y financiera en la que se encuentra el concesionario, a la fecha en la que se debe ejecutar la subetapa 3, no le sea económicamente viable ejecutarla, página 18 del informe 016. Consecuentemente, si no podía ejecutar la tercera parte de la obra el concesionario, el Estado tenía que hacerlo. Finalmente, el Estado iba a ejecutar el 100% de la obra, porque como la tercera parte del concesionario hay el peligro que no la ejecute, y el Estado tenía que asumir esa responsabilidad. 100% de la obra. Y tenemos una APP, Alianza Público-Privada. ¿Qué es esto, presidenta? Son absolutamente inconsistencias que el ministro no nos ha dicho absolutamente nada sobre el particular. Y finalmente, presidenta, el mismo informe 016-2017 establece el uso de 111 millones de soles. Mire lo que dice ese informe, que se iban a tomar de la reserva de contingencia para cumplir con el contrato de Conturhuasi. Es decir, ¿qué cosa es la reserva de contingencia? La plata que hay para enfrentar los desastres naturales. Y van a sacar platita de ahí para cumplir con los compromisos de Conturhuasi, de una empresa que ya sabemos cómo maneja el aeropuerto de Arequipa, ministro. No tienen ni servicio médico. Que tienen problemas sus socios de carácter financiero, como se ha dicho, en Argentina y no sé en dónde, está descalificada económicamente. Pero acá se estaba tomando dinero, presidenta, de un fondo de contingencia. Entonces, ministro, con estas observaciones que me he permitido hacer en nombre de mi partido Acción Popular, no he hecho ninguna consideración política. Yo no he venido a cuestionar políticamente, seguramente algunos otros colegas lo harán. Lo hemos hecho simplemente en base a documentos, de manera técnica y responsable en un asunto tan importante para el país. Queremos respuestas sobre estos puntos. Y no hemos visto ningún documento que pueda desvirtuar las observaciones que, señora presidenta, convierten en ese contrato en un contrato lesivo a los intereses nacionales. Nosotros, presidenta, no tenemos intención de dañar al gobierno, no es nuestro estilo. Sí cuestionamos el modelo económico porque es salvaje. Cuando se trata de los trabajadores, no hay plata. Presentamos con mi partido proyectos para los trabajadores de la AFP. Bueno, su presidente de la Comisión de Economía lo archivaron de un porrazo. No les interesa a los trabajadores. Ahí sí falta plata. Acá sobra plata. Se entrega el dinero a los peruanos, se malgasta dinero, se da grandes ventajas mientras la gente afuera se muere de hambre, presidenta. Los pensionistas, los trabajadores, y acá la situación económica se relaja. Entonces, señora presidenta, hoy día esperamos una respuesta a estos cuestionamientos, ministro, porque si no el Congreso tiene que decidir, el Congreso tiene que valorar su gestión y esperemos que el contrato se haga bien, se haga adecuadamente para cuidar los sagrados intereses de la patria. Gracias, señora.